The Washington Post broke the news, reporting Defense Secretary Pete Hegseth gave a spoken directive, according to two people with direct knowledge of the operation. The order was to kill everybody, one of them said. Two people with direct knowledge of the operation. That means they are inside the Defense Department watching Pete Hegseth. La tensión entre bastidores del poder estadounidense ha alcanzado un nuevo nivel. En las últimas 48 horas se ha producido un movimiento político absolutamente explosivo en el Congreso de los Estados Unidos. Un congresista demócrata del estado de Michigan ha presentado nuevos artículos de destitución contra Donald Trump, reabriendo un capítulo que muchos daban por cerrado. Pero lo que parecía solo otro gesto de la oposición tomó proporciones inesperadas cuando salió a la luz la información de que ministros del propio gobierno de Trump se habrían reunido a puerta cerrada para discutir la aplicación de la 25ª enmienda, un mecanismo constitucional que permite destituir a un presidente cuando se considera que es incapaz de cumplir con sus funciones. Y lo más aterrador es que todo esto estaría sucediendo al mismo tiempo, mientras los miembros del Congreso presionan por la destitución. Los altos cargos del Ejecutivo se organizan para un posible golpe interno. Estamos siendo testigos de un momento sin precedentes en la historia política de Estados Unidos. Nunca antes un presidente se había enfrentado simultáneamente a dos frentes institucionales que buscaban su destitución. La gravedad de los hechos asusta incluso a los observadores más escépticos, y todo el país parece contener la respiración ante lo que puede convertirse en un terremoto político de proporciones históricas. La justificación de los nuevos artículos de destitución es tan impactante como el momento en que surgen. No reciclan acusaciones antiguas como el caso de Ucrania o los acontecimientos del Capitolio el 6 de enero. Estos documentos son recientes, datan del 11 y 12 de octubre y apuntan a acciones que Trump habría cometido en los últimos días. El lenguaje utilizado por los diputados no deja lugar a dudas sobre la gravedad de la acusación. Guerra traicionera contra los Estados Unidos. Este es el término utilizado para describir lo que, según ellos, sería una serie de acciones que violan sistemáticamente los derechos constitucionales de la población estadounidense. Y este punto es crucial. No se trata de un error puntual o de una decisión controvertida. Estamos hablando de una acusación de patrón de conducta, de comportamiento reiterado que comprometería el funcionamiento institucional del país. ¿Qué habría motivado esta ofensiva tan drástica? Dos acciones recientes del presidente Trump habrían sido el detonante. El 9 de octubre habría firmado una orden ejecutiva designando al grupo conocido como Antifa como organización terrorista. Esta decisión, aunque aplaudida por parte de su base, generó alarma entre juristas y especialistas en derecho constitucional. La legislación estadounidense determina que este tipo de designación debe seguir un proceso riguroso que involucra al Congreso y criterios legales específicos. Trump habría ignorado por completo estos requisitos, utilizando el poder de la pluma presidencial para etiquetar a todo un grupo de personas, lo que plantea serias dudas sobre los límites de su autoridad. Pero el segundo episodio es aún más inquietante. Según algunas informaciones, Trump habría despedido a un fiscal federal que se negó a abrir investigaciones contra los adversarios políticos del presidente. En otras palabras, el presidente habría intentado utilizar el Departamento de Justicia como arma personal para perseguir a sus oponentes. Cuando el fiscal se negó a cumplir esta orden, habría sido despedido. Para organizaciones de vigilancia institucional como Free Speech for People, esto es más que un escándalo político, es un atentado contra la democracia. Y es por eso que, en las últimas 48 horas, estos dos episodios se han incluido como puntos 24 y 25 en una lista de fundamentos legales
para la destitución, que ahora acumula un total de 25 motivos distintos para destituir al presidente. La mera existencia de esta lista demuestra hasta qué punto la situación ha alcanzado un nivel alarmante, pero mientras el Congreso se moviliza, los pasillos de la Casa Blanca parecen bullir de tensión. Según información de fuentes cercanas al gobierno, varios ministros estarían discutiendo de forma reservada la posibilidad de declarar a Trump incapaz de seguir en el cargo mediante la 25ª enmienda. Para quienes no estén familiarizados con este dispositivo, fue creado en 1967 para resolver un problema específico. ¿Qué hacer si el presidente queda incapacitado por motivos de salud o accidente para ejercer sus funciones? La enmienda establece que el vicepresidente, con el apoyo de la mayoría de los miembros del gabinete, puede declarar al presidente incapacitado, transfiriendo inmediatamente el poder al vicepresidente. Esta herramienta, que nunca se ha utilizado en contra de la voluntad de un presidente en ejercicio, es ahora objeto de conversaciones entre ministros de alto rango, especialmente relacionados con las áreas de seguridad y asuntos jurídicos. Lo que se dice entre bastidores es que Trump estaría actuando de forma tan errática, tan fuera de los estándares esperados de un jefe de Estado, que su permanencia en el cargo sería, en palabras de algunos asesores, un riesgo para el funcionamiento normal de la presidencia. Y eso lo cambia todo, porque a diferencia del proceso de destitución, que depende de la aprobación de la Cámara y del juicio en el Senado, la 25ª enmienda puede activarse de forma casi inmediata, bastando con el acuerdo del vicepresidente y de la mayoría de los ministros. Si se aprueba, el presidente es destituido de inmediato y le corresponde a él recurrir al Congreso para intentar recuperar el cargo. Sin embargo, esto no significa que sea un proceso sencillo. Al contrario, los costes políticos para quien se atreva a activar este mecanismo son muy elevados. Cualquier ministro que apoye la destitución de Trump de esta manera verá sin duda cómo su carrera política se derrumba. La base trumpista es ferozmente leal y no dudaría en tildar a estas personas de traidores. Aún así, la mera existencia de estas reuniones muestra el nivel de inestabilidad que se ha apoderado del Ejecutivo. Y aquí es donde la historia adquiere un contorno aún más dramático, porque no estamos hablando solo de un enfrentamiento entre partidos, como hemos visto tantas veces. Estamos hablando de una ruptura dentro del propio gobierno. Personas que han caminado con Trump, que han sido elegidas por él, que han participado en su gestión, ahora se plantean destituirlo, porque creen que ya no reúne las condiciones mínimas para ejercer el poder. Esto nunca había sucedido antes en Estados Unidos. Lo más parecido fueron conversaciones aisladas durante períodos de crisis, pero nada que alcanzara la magnitud y la intensidad de los rumores actuales. La verdad es que la presidencia de Trump, en su segundo mandato, ha entrado en terreno peligroso. Las fronteras entre autoridad y abuso, entre liderazgo y autoritarismo, entre estrategia y desesperación, son cada vez más difusas. La orden ejecutiva que clasifica a un grupo como terrorista, el despido de un fiscal por negarse a perseguir a los opositores, la creciente sensación de que los límites constitucionales se están poniendo a prueba a diario. Todo ello conforma un escenario de deterioro institucional que ya no se puede ignorar. La gente se da cuenta de ello. El repentino aumento de las visitas a sitios web como impeach.org indica que la población está atenta, buscando información, tratando de entender lo que está sucediendo. Y esto ejerce presión no solo sobre los diputados, sino también sobre los miembros del gabinete que saben que están siendo observados. La pregunta que se impone ahora es, ¿hasta dónde llegará esto? Y más aún, ¿qué pasará si no se hace nada? El juicio político, aunque es poco probable que sea aprobado en el Senado, puede dejar una huella indeleble en la historia. Trump
ya ha sido sometido a juicio político 2 veces y, si lo vuelve a hacer, será el único presidente estadounidense que ostente ese logro. Incluso si permanece en el cargo, ese registro se convertirá en parte inseparable de su biografía política. Por otro lado, la 25ª enmienda, si se activa, puede sentar un precedente muy peligroso. Si los ministros pueden destituir a los presidentes por motivos políticos o de conducta, el sistema democrático corre el riesgo de convertirse en rehén de constantes crisis internas. Este es el dilema al que se enfrenta Estados Unidos en este preciso momento. Por un lado, la urgencia de contener las acciones que desafían los pilares de la Constitución. Por otro lado, el temor de sentar un precedente que debilite aún más la ya maltrecha confianza en las instituciones. Lo que está en juego no es solo el futuro de un hombre, sino la propia capacidad del sistema estadounidense para autorregularse, castigar los excesos y proteger sus fundamentos. La próxima fase de esta crisis pondrá a prueba cada engranaje de la democracia, y si has llegado hasta aquí, es porque también sientes que algo mucho más grande está en marcha. Algo que no se ve en los titulares ensayados de los grandes medios de comunicación. Algo que exige una mirada atenta, un espíritu crítico y, sobre todo, valor para afrontar verdades incómodas. Por eso, si este contenido te ha parecido significativo, si de alguna manera te ha ayudado a atar cabos y comprender la gravedad de lo que está sucediendo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este vídeo con quienes también necesitan despertar a la realidad. Porque la verdad no necesita público, necesita voces, y tal vez la tuya sea la que falta. Lo que mucha gente aún no ha entendido es que lo que está sucediendo ahora en Washington no es solo otra crisis política más. Es el reflejo de una fractura que se ha profundizado en los últimos años y que ahora amenaza con desestabilizar todo lo que conocemos como democracia institucional. La presentación de los nuevos artículos de destitución contra Donald Trump no es un acto aislado de un diputado de la oposición que quiere aparecer en los medios de comunicación. Se trata de una acción cuidadosamente orquestada que se ha estado preparando durante meses entre bastidores, por grupos jurídicos, analistas políticos y parlamentarios que creen que los últimos actos del presidente han sobrepasado los límites de lo aceptable. El simple hecho de que esta iniciativa se haya hecho pública ya es una señal de que los implicados creen que hay suficiente respaldo jurídico y apoyo político para llevar adelante la propuesta. Y ese apoyo no proviene solo de los círculos progresistas tradicionales. Lo que se observa es una creciente movilización de sectores más amplios de la sociedad estadounidense, incluidos juristas conservadores, exfuncionarios públicos e incluso exaliados de Trump, que ahora se dicen alarmados por el rumbo que está tomando el país. Este cambio de escenario es significativo, porque revela que las advertencias hechas anteriormente, consideradas exageradas por muchos, hoy en día se están tomando en serio, incluso por aquellos que solían defender al presidente. Cuando un gobierno comienza a perder apoyo dentro de su propia base, es porque algo mucho más importante está en marcha. Los informes sobre reuniones secretas entre miembros del gabinete, en las que se analiza seriamente la aplicación de la 25ª enmienda, son más que rumores. Son señal de un colapso de la confianza interna. Ministros que antes saludaban al presidente, ahora se preguntan si aún tiene la cordura política y el equilibrio necesarios para tomar decisiones en nombre de la nación. Es una ruptura. Y como toda ruptura, viene acompañada de miedo, incertidumbre y tensión extrema. El miedo a que el país entre en una espiral de inestabilidad, la incertidumbre sobre cuál será el próximo paso, y la tensión que se acumula como un barril de pólvora a punto de explotar. El clima en Washington es descrito por fuentes internas como de paranoia y aislamiento. Trump estaría cada vez más cerrado en su círculo más leal.
desconfiando incluso de figuras que lo acompañaron desde los primeros días de su presidencia. El gabinete se ha convertido en un campo minado. Cualquier palabra mal colocada puede ser interpretada como traición. Cualquier gesto de vacilación se ve como una señal de deslealtad. La presión es tal que algunos asesores ya estarían considerando renunciar antes de verse arrastrados al centro de la crisis. Mientras tanto, la maquinaria institucional del país sigue intentando funcionar en medio del caos, pero es imposible ignorar que existe una sensación colectiva de que algo muy grave está a punto de suceder. El uso de la 25ª enmienda, aunque nunca se ha aplicado contra la voluntad del presidente, está previsto en la Constitución como último recurso, para proteger a la nación de un líder que se ha vuelto incapaz de gobernar. El hecho de que esta posibilidad se esté discutiendo de manera concreta ya representa un hito histórico. Es la Constitución siendo puesta a prueba en sus límites más extremos, y quizás lo más preocupante sea el hecho de que la población estadounidense está profundamente dividida en cuanto a la legitimidad de estos movimientos. Para millones de votantes, cualquier intento de destituir a Trump se considera una persecución política. Para otros millones, mantener a Trump en el poder es consentir abusos inaceptables. Este abismo ideológico no ha surgido ahora. Se ha ido formando a lo largo de los últimos años, alimentado por discursos radicales, redes sociales polarizadas y una prensa fragmentada. Hoy en día, Estados Unidos no solo vive una crisis de liderazgo, vive una crisis de identidad. ¿Quiénes somos como nación? ¿Qué estamos dispuestos a tolerar en nombre de la estabilidad? ¿Y cuál es el límite entre la autoridad y la tiranía? Son preguntas que antes pertenecían al campo de la filosofía política, pero que ahora llaman a la puerta del Congreso, de las calles y de los hogares estadounidenses. La respuesta a estas preguntas no la dará un solo partido, ni un solo grupo ideológico. Se configurará a partir de las medidas que se tomen en las próximas semanas. Y esas medidas tendrán consecuencias duraderas. La historia está llena de momentos en los que se han puesto a prueba las democracias. Algunas resistieron, otras han caído. Lo que estamos presenciando ahora es uno de esos momentos, y la forma en que los líderes políticos, los jueces, los periodistas y el pueblo reaccionen a esta crisis determinará el futuro de la República. No es una exageración, es la realidad. Un claro ejemplo de cómo esta crisis pone de manifiesto la fragilidad del sistema fue el uso de la orden ejecutiva para clasificar a Antifa como grupo terrorista. Independientemente de la opinión individual sobre este grupo, el problema radica en el precedente que se crea. Si un presidente puede, por su cuenta, sin consultar al Congreso, decidir quién es o no es terrorista, pasa a tener un poder casi absoluto para reprimir a los opositores, controlar la narrativa y justificar medidas autoritarias con el pretexto de la seguridad nacional. Esta centralización del poder viola el principio básico de la separación de poderes. Y cuando el sistema judicial, que debería servir de contrapeso, también comienza a ser objeto de desconfianza, como en el caso de la destitución del fiscal federal que se negó a perseguir a sus adversarios políticos, la alerta se vuelve roja. El presidente de una nación democrática no puede utilizar los mecanismos del Estado como instrumentos personales de venganza. Eso no es liderazgo, eso es abuso. Es en este contexto que los artículos de destitución cobran fuerza. No son solo un intento de castigo, son una respuesta institucional a un comportamiento que amenaza con acabar con los cimientos de la República. Y es por eso que, incluso con pocas posibilidades de aprobación en el Senado, el proceso es importante. Envía un mensaje claro: hay límites, y quien los traspase debe rendir cuentas. Pero mientras tanto, el cerco interno se va cerrando. Fuentes vinculadas al Departamento de Seguridad Nacional revelan que al menos 3 miembros de alto rango ya han manifestado su apoyo a la destitución de Trump por incapacidad.
Estos nombres aún no se han dado a conocer oficialmente, pero se especula que se trata de personas con acceso directo a información de inteligencia y análisis de riesgos. El argumento que se está construyendo es que las recientes decisiones del presidente demuestran un patrón de impulsividad, desprecio por las normas legales y desdén por las consecuencias institucionales de sus actos. Esto, según estas fuentes, constituiría una incapacidad práctica para ejercer la presidencia de manera responsable. Y aquí es donde el juego se vuelve más peligroso, porque una vez que este argumento cobra fuerza dentro del propio gobierno, comienza a deslegitimar cualquier medida tomada por Trump en los días siguientes. Si los ministros ya no confían en su capacidad para gobernar, ¿cómo esperar que se respeten las decisiones fundamentales sobre seguridad, economía o relaciones exteriores? Este vacío de autoridad alimenta la inestabilidad, y la inestabilidad, a su vez, da pie a crisis aún mayores. Es en este tipo de entorno donde florecen los golpes de Estado, se derrumban las instituciones, y los populistas aprovechan para victimizarse y reforzar su base. Trump lo sabe, y por eso está reaccionando de forma cada vez más agresiva. En discursos recientes, ha intensificado su tono contra el Congreso, contra la prensa, contra el sistema judicial. Intenta crear la imagen de un presidente asediado, injustamente tratado, traicionado por sus propios aliados. Esta retórica tiene un objetivo claro: movilizar a su base y deslegitimar cualquier intento de destituirlo de su cargo. Al convertir la crisis en una narrativa personal de persecución, Trump busca transformar a sus seguidores en escudos contra cualquier decisión institucional. Y el peligro es que esto puede funcionar en una sociedad polarizada, donde la verdad se ve a menudo eclipsada por teorías conspirativas y noticias falsas. Las narrativas emocionales tienen mucho más poder que los hechos. La disputa deja de ser racional. No importa lo que el presidente haya hecho o dejado de hacer. Lo que importa es lo que representa para sus votantes. Y para muchos de ellos, Trump es más que un político. Es un símbolo de resistencia contra todo lo que ellos llaman un sistema corrupto. Por eso, cualquier intento de destituirlo, por muy fundamentado que esté, será recibido por una parte de la población como un golpe de Estado. Esto plantea al país un dilema existencial. O bien afronta la crisis con valentía y respeto a la Constitución, sabiendo que habrá reacciones duras, o bien cede al chantaje político de quienes amenazan con incendiarlo todo si se les planta cara. Ninguna de las opciones es fácil, pero no hacer nada puede ser aún peor, porque, como ha demostrado la historia, los regímenes autoritarios no nacen de la noche a la mañana, se construyen lentamente, con pequeñas concesiones, con la normalización de lo absurdo. Y cuando finalmente despertamos, ya es demasiado tarde. Lo que está en juego ahora no es solo la permanencia de un hombre en el poder, es el destino de toda una democracia. Si crees que estas verdades deben ser escuchadas por más personas, deja tu comentario aquí. Escribe: la Constitución es lo primero. Copia esta frase y pégala aquí en los comentarios. Cuando comentas, demuestras que estás despierto, que te importa y que no estás solo. Y quién sabe, tu comentario puede ser lo que haga que otra persona abra los ojos. Vamos juntos en esto. Ahora es el momento de hablar. Lo que suceda ahora definirá no solo el futuro de Donald Trump, sino también los límites del poder presidencial en Estados Unidos. Porque cuando se acusa a un presidente de convertir el Estado en un arma, de atacar a sus propios opositores con la estructura de la justicia, de atropellar los procesos constitucionales con órdenes unilaterales, estamos hablando de algo mucho más grande que las diferencias partidistas. Estamos hablando de un riesgo real para la democracia. Y cuando ese riesgo es percibido no solo por los adversarios,
sino también por los aliados cercanos y los miembros del propio gobierno. La alarma ya no puede ser ignorada. Los nuevos artículos de destitución representan para muchos el último intento institucional de frenar un ciclo de abusos que parece intensificarse cada semana. Pero la incómoda verdad es que, incluso con todas las pruebas, incluso con todo el clamor popular, es difícil que el proceso tenga suficiente fuerza en el Senado para dar lugar a la destitución de Trump. Las matemáticas son claras. Para que la destitución tenga éxito, se necesitan 2/3 de los votos. Y a pesar de todo el ruido, el Partido Republicano sigue siendo en gran medida fiel al presidente, ya sea por miedo a su base o por conveniencia política. Las cuentas simplemente no cuadran, pero eso no significa que el esfuerzo sea inútil, ni mucho menos. Cada vez que un presidente es acusado formalmente, el peso de esa acusación pasa a formar parte de su historia. Si Trump es, de hecho, destituido por tercera vez, será el único en la historia de Estados Unidos con ese registro. Eso, por sí solo, ya tiene un impacto político gigantesco y aunque no sea destituido, el proceso de destitución obliga a un debate nacional, obliga a los parlamentarios a posicionarse, expone públicamente las divisiones internas y, a menudo, es precisamente este tipo de exposición lo que cambia el rumbo de unas elecciones o la percepción de un liderazgo. Por eso, incluso sin la certeza de la victoria, los partidarios del proceso siguen adelante, porque creen que, si no se hace nada, el precedente que se establece es el de la impunidad, y una democracia en la que el presidente puede hacer lo que quiera sin consecuencias, deja de ser una democracia. Sin embargo, el juicio político no es la única vía posible. La 25. La enmienda sigue debatiéndose entre bastidores como una alternativa más rápida y eficaz. Y precisamente por eso es tan peligrosa. Porque, a diferencia del proceso legislativo, la 25 depende únicamente del vicepresidente y de la mayoría del gabinete. Es decir, puede ponerse en práctica de forma repentina, sin previo aviso, sin negociación. Trump sería destituido de inmediato y solo podría volver al cargo si lograra revertir la decisión en el Congreso. Esto convierte la posibilidad de un golpe interno en una amenaza concreta. Aún no hay confirmación oficial de que esta articulación esté en marcha, pero las pruebas son cada vez más sólidas. El silencio del vicepresidente, la desaparición de ministros clave, las agendas canceladas, las reuniones fuera del radar de la prensa, todo apunta a un clima de conspiración interna, y este tipo de ambiente inestable alimenta aún más las teorías de que algo grande está a punto de suceder. Para los aliados más cercanos a Trump, este movimiento representa una traición. Para quienes lo critican, representa un acto de valentía necesario, pero para la democracia, representa un momento crítico en el que el equilibrio institucional está en jaque. El problema es que el uso de la 25 enmienda también conlleva una pesada carga. Si se aplica por motivos políticos y no por incapacidad real, puede sentar un peligroso precedente, en el que cualquier gobierno viva bajo la amenaza constante de destitución. Y es por eso que muchos miembros del gabinete, aunque preocupados, aún dudan en apoyar esta solución. Saben que, si cruzan esa línea, no habrá vuelta atrás. Serán perseguidos, amenazados, destruidos políticamente. Y aún así, algunos parecen dispuestos a arriesgarlo todo, porque creen que la situación ya ha superado todos los límites de lo aceptable. Pero, ¿y el pueblo? ¿Cómo reacciona ante todo esto? La respuesta no es sencilla. En las calles hay protestas de ambos bandos. Algunos piden la salida inmediata de Trump. Otros denuncian un intento de golpe institucional. En las redes sociales, la polarización es aún más intensa. Vídeos, denuncias, ataques, montajes, teorías. La verdad parece cada vez más lejana, sepultada por versiones y versiones de una misma historia. El ciudadano común, que solo quiere entender lo que está pasando,
Se ve perdido en medio del caos informativo. Y es en este contexto que los medios independientes ganan fuerza. Porque mientras los grandes medios se centran en los escándalos más llamativos, en los juegos de palabras y en las disputas narrativas, canales como este intentan ofrecer contexto, hechos y conexiones que ayuden al espectador a formarse su propia opinión. No se trata de tomar partido, se trata de arrojar luz donde hay oscuridad. Y en este caso, la oscuridad es profunda. Porque no solo estamos asistiendo a una crisis política, estamos presenciando la caída progresiva de un modelo de gobernanza. La idea de que el presidente está por encima de la ley se ha convertido, para muchos, en una creencia. Y combatir esa creencia exige más que procesos legales. Requiere valentía institucional, requiere una prensa seria y requiere, sobre todo, una población dispuesta a exigir responsabilidades a quien ocupa el cargo más poderoso del planeta. El futuro de esta crisis aún es incierto. Puede que la moción de destitución se vote en la Cámara, se apruebe y luego se entierre en el Senado. Puede que la 25ª enmienda cobre fuerza y que Trump sea destituido temporalmente. Puede que todo se disuelva y el presidente salga más fuerte que nunca, alegando haber vencido otra persecución. Pero, independientemente del desenlace, el daño institucional ya está hecho. El simple hecho de haber llegado a este punto demuestra que hay algo profundamente erróneo en el funcionamiento del sistema. Lo que antes parecía impensable, hoy se discute con naturalidad. Lo que antes sería motivo de escándalo nacional, hoy apenas dura un ciclo de noticias. La normalización de lo absurdo es quizás el mayor síntoma de que estamos enfermos. Y por eso debemos seguir atentos. Debemos seguir hablando, compartiendo, investigando. Y cada vez que dejamos pasar un abuso, una violación, una mentira, estamos empujando a la democracia al abismo. Este canal existe para eso, para recordarte que tu voz todavía importa, que tu opinión todavía cuenta, que no estás solo en esta batalla por la transparencia, la justicia y la verdad. Si has llegado hasta aquí, respira hondo. Es mucho, es difícil, pero es real. Y es ahora cuando todo se decide. Comparte este vídeo con alguien que necesite entender lo que está pasando. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana, porque las próximas semanas van a ser una locura. Todo puede cambiar de un momento a otro y tienes que estar preparado para entender las señales. Aquí recibirás todo, sin filtros, sin manipulación, sin intereses ocultos, solo los hechos, tal y como son, porque la verdad todavía importa y juntos todavía podemos marcar la diferencia.